en el año 1976, en abril, el 11 de abril, fui detenido. Hubo una detención a nivel de los departamentos de las provincias del Chaco, Misiones, Corrientes y Formosa, donde hubo una detención masiva después del golpe militar del 24, ese fue en abril del 76. Comenzando un poco con el plan Cóndor, comenzó la detención de todos los paraguayos de la zona de la provincia. Y en el año 76, concretamente, cuando a mí me detienen, yo era empleado público, trabajaba en lo que hoy es el Instituto de Tierras Fiscales, en esa época era una dirección. El 6 de agosto, estando yo trabajando en una localidad del interior, que es la localidad de Ibarreta, que fue eso al mediodía, un poco más, la propia policía allí de la zona, de la localidad, me cita y en la policía me muestra una orden de detención emanada por el ejército de acá de la provincia. Fui detenido el 5 de agosto de 1976. Fui detenido en la Italiana, en el Club de Asociación Italiana, y me llevan hacia la esquina de Moreno y 25 de Mayo. Ahí había estacionada una camioneta y abren la puerta y me tiran en el suelo, en el plan de la camioneta. Me levantan y me tiran a un vehículo que yo enseguida reconocí que era un Unimog, lo que se usaba antes, los vehículos esos bastante altos del ejército. Y ahí había otras personas, ya estábamos medio como encimados, así. Y ahí comienza un recorrido que dura, calculo que habrá durado más de una hora. Y después nos damos cuenta de que lo que buscaban era confundirnos, digamos, para no darnos cuenta de dónde nos llevaban. Bueno, el tema es que me iban preguntando, me decían a morir o vencer por la Argentina. Yo no le contestaba nada. Y lo único que les dije, ¿por qué me llevan detenido? Y me dicen, porque sos un guerrillero. No, yo no sé lo que es eso, le digo. Entonces me llevan yo no sabía dónde, pero me llevaban en una camioneta, como decía, una camioneta, en el plan, y me ponían ahí, me pusieron una campera que tenía, me pusieron encima y con una pistola me llevaban siempre. Y diciéndome cosas de que me iban a hacer picadillo, que me iban a cortar con gilet en pedacitos, etcétera, etcétera. Y que me iban a mandar al Paraguay. En el barrio San Antonio de la ciudad de Formosa, funcionó durante la última dictadura cívico-militar argentina un centro clandestino de detención. Se lo conocía como la Escuelita. Y había sido que me llevaron a un lugar peor que la muerte. Cuando llegamos al lugar donde me llevaron, se escuchaban gritos, lamentos. Se ve que lo estaban torturando a otros compañeros. Y así es como vamos a parar ahí en la escuela, lo que después es conocido como la Escuelita, que en realidad es el destacamento policial. Llegamos a la Escuelita a la noche y ahí me sacan al patio y ahí viene una persona que fue el que me delató, que me nombró como integrante del PRTR. Entonces ahí comienzan los interrogatorios. Entre los años 1976 y 1983, allí fueron privados de su libertad ilegalmente las víctimas del terrorismo de Estado. El predio pertenecía a la sección cuatrerismo de la policía formoseña. En el marco del plan sistemático de terror y exterminio ejecutado en el país, allí permanecían secuestrados
hombres y mujeres perseguidos por su militancia política, social y sindical. Los secuestros, las torturas, el robo de bienes y la decisión sobre el destino final de los detenidos estuvieron a cargo de grupos de tareas integrados por miembros de distintas fuerzas bajo control operacional del ejército. Allí comienza lo que comúnmente ellos denominan el interrogatorio, que es una serie de sesiones de tortura inmensa. Y ahí comienzan las trompadas y la picana. Y cuando entré, me pegaron, me sacaron toda la ropa, me dejaron desnudo, me vendaron, me pusieron venda acá en los ojos, que con el tiempo, y porque era una goma, me penetró, y cuando me sacaron yo no tenía esta nariz, tenía hueco. Cualquiera que caía preso eran torturados bestialmente. Después comenzó el interrogatorio. Gritos aquí, gritos allá. Bueno, me hacían diversas preguntas. Tortura va, tortura viene. Después de eso escuchaba los gritos de los otros. A mi lado, cuando en el silencio de la noche, me preguntó quién era yo, el que estaba al lado mío. Y era Ismael Rojas. Esa noche fue algo muy fuerte, a tal punto que terminada la sesión, digamos, esa, me tiran así sin preocuparse de atarme ni vendarme, me tiraron como que estuviera, digamos, incapaz de moverme por mí mismo, digamos. Es decir, no, ni siquiera me atan, me tiran al salón, un salón rectangular. Bueno, yo me levanto y miro por una ventana alta, así que había, trato de ubicarme y veo las luces de la ciudad. En ese entonces ese lugar era un descampado enorme. Y de día escuchábamos todo el bullicio de la escuela, los recreos, las campanas, se escuchaba eso. Y enfrente teníamos también se escuchaba las campanas de la iglesia, es decir, la iglesia de San Antonio. Y también escuchábamos cuando venía el tren, porque ahí cerca pasa la vía. Y en esa época teníamos tren que venía. Nosotros escuchábamos el ruido de los caballos y parecía realmente una comisaría. Y me decía, ¿qué será eso? Hasta que descubrimos, en cuanto pudimos mirar y ver por algún agujerito, dónde estaban. Descubrimos días más tarde que era el San Antonio, que luego llamamos la escuelita. Y al día siguiente otra vez vienen el grupo que se dedicaba al interrogatorio. Estos son los llamados grupos de tarea. Ellos venían prácticamente día de por medio. La primera semana fue intensa, casi todas las noches venían. Obviamente estaban buscando información. Y después de la primera semana empezaron a venir más, no tan seguido, digamos, es decir, día de por medio, después cada 2 días aparecían y así. Dependía un poco de los resultados de la información que podían recabar. Y voy a explicar algo de la escuelita. Una vez me acuestan para torturarme con la picana
Y cuando iban a comenzar la sesión, digamos, llamémosla así, me preguntan si yo soy de Boca o de River. Entonces yo le contesto que soy de Boca. Recibí un picanazo que volé hasta el techo. Bueno, caigo, por supuesto, y se escucha otra voz que me preguntaba si era de River. Y yo le dije que sí. Vendido, me dijo el otro, y me pegó otro picanazo. Es decir, practicaban con nosotros. Es decir, no le interesaba si yo había hecho algo, sino que estaban, se ve, porque se escuchaban voces como de porteños, de gente de Buenos Aires que vino a enseñarle, digo yo. Una de las últimas noches, y que fue lo más duro, yo recuerdo que esa noche perdí el conocimiento, cosa que no, en ninguna de las sesiones me había ocurrido, pero esa noche sí perdí el conocimiento. Y bueno, también ellos mismos, uno mismo, Domato, que era el coordinador, a quien no tenía ningún problema en presentarse a cara descubierta, me dice: negro, si vos pasás esta noche te salvás. Y realmente era una sesión fuerte, porque decía, bueno, acá le sacamos las cosas o comúnmente, como dicen, canta, o bueno, lo blanqueamos. Varias de las personas que aún permanecen desaparecidas fueron vistas por última vez en este lugar. Yo estuve detenido 4 años, 3 meses y 19 días. Yo fui detenido el 5 de agosto del 76 y salí en libertad el 25 de diciembre de 1980. Fui a la cárcel de acá de Formosa, de aquí me llevaron a Resistencia, de Resistencia me llevaron a La Plata, de La Plata me volvieron a Resistencia, donde me hicieron el consejo, y de ahí me trasladaron a Formosa cuando el regimiento, digamos, el ejército, a mí me declara libre, al suelto de culpa y cargo, después de 4 años, 3 meses, y me pone a disposición del juzgado federal. Y a mí me liberaron ya al final, en el año 83, diciembre del 83, 2 de diciembre del 83, de Rawson, es decir, de La Plata fui a Devoto. Villa Devoto estuvimos bastante tiempo, y de Devoto ya la última parte, después ya se había definido la época de las elecciones para la vuelta a la democracia, y ya la cosa había cambiado, es decir, en el sentido del trato, en el sentido de la represión en la cárcel. Y entonces me trasladan a Rawson. Después me trasladan a la cárcel del Chaco. Después de ahí estuve 3 años prácticamente. Ahí nos condenan, Consejo de Guerra. A mí me condenan con 2 años y medio de prisión, y después nos trasladan a La Plata. De La Plata volvimos al Chaco, donde nos hicieron otra vez Consejo de Guerra, pero a mí ya no me hicieron. A mí ahí ya me dieron la expulsión del país. El día martes me llevan al aeropuerto esposado, y después me trasladan. Yo no le he visto a mi familia solamente cuando ya estuve dentro del avión. Y bueno, nosotros llegamos el 11 de septiembre de 1980
llegamos al aeropuerto de Zúrich. En Zúrich llegamos. ¿Dónde están? Preguntan. Pasaron por la escuelita, entre otros, Fausto Carrillo, Luciano Ramón Díaz, Mirta Insfrán, Ricardo Borne, Rubén Borne, Francisco Pancho Bogarín, Cantalicio Mazacote, Ángela Colman, Elsa Chagra, Raquel Levi, Osiris Ayala, Horacio Márquez, Adriano Acosta, Ismael Rojas, Juan de Dios Acosta Mena, Andrés Medina y Sergio Domínguez. ¿Dónde están con sus pechos erguidos? ¿Dónde están los desaparecidos? Aquí, donde el miedo intentó doblegarnos, los formoseños erigimos este sitio provincial de la memoria como testimonio para nosotros y las futuras generaciones. Están aquí donde ya no podrán morir, están sembrados en la tierra y ya sus huesos son estrellas, porque en la noche hacen latir la luz del pueblo. Gobierno de la provincia de Formosa.